Dicen que las escapadas familiares deberían celebrarse con abrazos y gratitud hacia quienes las hacen posibles. Pero el día que propuse compartir el coche para ir todos juntos a la Costa Esmeralda, el mismo viaje que una vez más había pagado yo, mi hijo Sergio dirigió una mirada cómplice a su esposa. Luego se volvió hacia mí y sentenció, tan fresco: «Mamá, ya estás mayor para esos trotes. Quédate tranquila en casa y descansa». Paola, su mujer, asintió con entusiasmo y, con el brillo organizativo que la caracteriza, ya repasaba mentalmente qué bikinis empacar. No discutí, ni una palabra. Sonreí con la misma calma con la que años atrás aguardaba el silencio de la biblioteca donde trabajé durante 3 décadas. Aquella noche, mientras ellos soñaban con olas y castillos de arena, marqué el número de la agencia de alquiler. Cancelé la lujosa casa frente al mar. Congelé la cuenta compartida que yo abastecía todos los meses y reservé en secreto una posada modesta, 2 pueblos más allá, con vistas al océano y sobre todo la paz que jamás me ofrecieron. Si me hubieran conocido cuando era joven, habrían apostado lo contrario, que Juana Esteres jamás permitiría que alguien decidiera por ella. Sin embargo, sucedió poco a poco, como se cuela el polvo por la rendija de una ventana mal sellada. Yo era la responsable de la sala de historia local en la Biblioteca Municipal de Villaverde, un trabajo que pagaba poco, pero me llenaba el corazón. Ordenar donaciones, organizar clubes de lectura infantil, ayudar a los estudiantes a cotejar datos para sus proyectos. Ganaba lo justo, pero siempre supe estirar los billetes hasta fin de mes. Con el tiempo desarrollé un talento especial para vivir con poco y ahorrar en silencio. No para mí, sino para Sergio. Su padre, Andrés, murió en un accidente de tráfico, cuando nuestro hijo tenía 12 años y se había quedado a medio crecer, con un pie en la niñez y otro tambaleante en la adolescencia. El duelo no espera, me dije, pero las facturas tampoco. Vendí el coche, acepté turnos extra los sábados, evalué catálogos de madrugada y cuando eso no bastó, llevé documentos a casa para indexarlos por centavos la palabra. Todo para que Sergio llegara a la universidad sin el peso de la escasez marcándole la espalda. Lo hice con gusto, o al menos eso me repetía. Me aferraba a la idea de que un día él devolvería el gesto con la misma ternura. Y durante un tiempo pareció ser así. Me llamaba cada viernes, me contaba las minucias de su vida universitaria, me traía flores cuando regresaba de vacaciones. Luego conoció a Paola, licenciada en mercadotecnia, voz persuasiva, ropa impecable y una certeza férrea de lo que era adecuado en el mundo adulto. Sergio y Paola compraron su primer chalet en los arrabales de la ciudad, un sueño ligeramente fuera de su alcance. Sin dudar, vacié mis ahorros para la entrada y me animé pensando que pronto oiría risas infantiles corriendo por los pasillos. Cuando llegó Lucía, mi nieta, enviaba 200 euros al mes para los pañales y la guardería. Después vinieron la crisis del 80, los retrasos en la hipoteca, el miedo al embargo. Otra vez busqué debajo del colchón y pagué cuotas enteras sin levantar ruido. 7 veranos seguidos sufragué sus vacaciones en la Costa Esmeralda. No lo pedían directamente, claro. Bastaba un suspiro de Paola al hablar de lo caro que estaba todo, o un comentario de Sergio sobre crear recuerdos únicos en familia. Yo reservaba la casa, pagaba el anticipo y me colaba en la narrativa familiar como la benefactora silenciosa. Al principio me hacían sentir parte del encanto. Me dejaban escoger la habitación con vistas y me incluían en las fotos de puesta de sol. Con el tiempo, sin darme cuenta, pasé de abuela imprescindible a abuela tolerada. Las invitaciones a cenar se espaciarían. Las llamadas se convirtieron en recordatorios de dentistas o cumpleaños.
y cuando iba de visita, Paola me servía el café en una taza desportillada, jamás en la vajilla fina que lucía en su cuenta de Instagram. El martes en que todo se derrumbó, llevé mi ritual a casa de Sergio. Timbrar, sonreír y entregar un sobre color crema con la leyenda Vacaciones Familiares 2023. Dentro, 4.000 euros, fruto de meses comprando marcas blancas y apagando la calefacción temprano. Además, quería proponer algo que me ilusionaba. Compartir coche, mi viejo utilitario seguía en forma. Charlar 4 horas, parar a comer en algún mirador. Un viaje de los de antes. Paola abrió la puerta radiante, como si posara para un anuncio de colonia. Fingió sorpresa. «Juana, qué agradable verte», y me hizo pasar. Sergio estaba en el sofá con el portátil. Alzó la vista. «Hola, mamá», y volvió a sus teclas. Respiré hondo. Traje el cheque y pensé que este año podríamos ir juntos en mi coche. Aquella mirada rápida entre él y Paola bastó. Ella se adelantó con su tono de relaciones públicas. «Ay, Juani, qué detalle, pero hemos estado pensando. Quizá este año debas descansar en casa. Las playas, el calor, las caminatas, a tu edad debe ser agotador». Sergio asintió y añadió casi sin mirarme. «Eres demasiado mayor para todo eso, mamá. Relájate, disfruta Netflix». La palabra mayor retumbó como un portazo, pero mi cara siguió serena. La biblioteca me había enseñado a no delatar emociones. «Entiendo», susurré. «Quiero asegurarme de que tengan los datos de la reserva, por si necesitan algo». «Que lo mandamos por correo», dijo Paola, ya sacando el móvil. Les dejé el sobre y me despedí. En el camino a casa, las luces de los semáforos parecían burlarse. Rojo, detente. Verde, avanza. Y yo sin saber en qué lado de la vida me encontraba. Esa noche, en mi salón, abrí el correo con la confirmación de la casa de playa a mi nombre. Villa Coral, Costa Esmeralda, pagado en totalidad por Juana Esteves. Aparté la taza de té, llamé a la agencia y cancelé. Penalización del 50%. Dolió menos que la frase «eres demasiado mayor». Luego entré a la banca en línea y detuve las transferencias mensuales. Creé una cuenta de ahorro solo para mí y traspasé 1.000 euros. El silencio de mi apartamento, antes un recordatorio de soledad, se convirtió en eco de algo nuevo, decisión. A la mañana siguiente llamé a Marga, mi amiga de la universidad, viuda reciente con espíritu de adolescente, y le propuse una escapada improvisada. «¿Tienes una semana libre para descubrir posadas con vista al mar?», pregunté. «Tengo la maleta lista desde que me quedé sola», rió. Reservé 2 habitaciones en la posada Horizonte Azul, en el pueblo de Santa Clara, más modesto y sereno que la turística Costa Esmeralda. Después telefoné al banco y cancelé la domiciliación de 500 euros mensuales a Sergio. Fue como quitarse un peso físico del pecho. Los mensajes no tardaron. Primero Sergio, confundido. Luego Paola, indignada. No contesté. Apagué el móvil. Descorché un vino guardado para ocasiones especiales y brindé conmigo misma frente al espejo. «Ocasión especial», me dije. «Recordar que existo más allá de mi chequera». Partimos un viernes brillando de nerviosismo juvenil. Mi viejo coche ronroneó de gusto. Como yo, llevaba años sin salir de aventuras. Marga preparó una lista de reproducción con baladas de los 70 y sándwiches de pollo para la ruta. Mientras nos deteníamos a tomar café en un área de descanso, encendí el móvil. 9 llamadas perdidas de Sergio, 14 mensajes de voz. Los últimos rozaban la desesperación. «Estamos en la costa y no hay casa. Dicen que la reserva se anuló. Llámame». Bajé el volumen y volví a guardarlo. Era el turno de la vida de desafiarlo a él. Pensé, no a mí. La posada Horizonte Azul resultó un Edén. Jardín de bugambillas, escalinata de madera hacia la playa casi desierta y habitaciones con balcones que olían a océano y trepadoras de jazmín.
La dueña, doña Teresa, nos recibió con limonada casera y un «ustedes elijan si quieren charlar» o silencio. Aquí se respetan ambos. Elegí silencio para escuchar el mar golpear suavemente las rocas y mi corazón acostumbrarse a latir sin culpas. Aquella noche cenamos pescado al horno en una terraza iluminada por farolillos. Marga alzó la copa. Brindo por la Juana que se puso primero en la lista. Brindé sabiendo que aún quedaba resaca emocional, pero también con la certeza de que no volvería a dormir al fondo de mi propia vida. La primera mañana en la posada Horizonte Azul amaneció con un sol tímido, filtrado por la bruma marina. Me despertó un rumor de gaviotas que se colaba por el balcón de madera. Durante un instante olvidé dónde estaba. Después recordé la conversación de la víspera y sentí esa mezcla extraña de ligereza y vértigo de quien ha cortado una cuerda muy vieja. Marga apareció en el marco de mi puerta con 2 tazas de café recién hecho y el pelo revuelto como un estudiante en excursión. ¿Lista para explorar antes de que el mundo despierte? Solo si prometes no hablar de colesterol, bromeé, recordando los sermones bien intencionados que me soltaba cada vez que comía bollería industrial. Caminamos descalzas por la pasarela que llevaba a la playa. La arena estaba fría y compacta, marcada solo por huellas de cangrejos nocturnos. Nos sentamos cerca de la orilla y dejamos que la espuma nos lamiera los pies. Marga cerró los ojos, inspiró hondo. ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste un amanecer sin revisar antes el móvil? Ni siquiera lo recuerdo. No era metáfora. Llevaba el teléfono apagado desde la tarde anterior. Con la mente desintoxicada de notificaciones, el vaivén de las olas se convirtió en un metrónomo perfecto, y la conversación fluyó hacia temas que durante años habían quedado relegados. ¿Qué haríamos si nos sobrara el tiempo? ¿Qué habíamos querido estudiar de jóvenes? ¿Cuáles eran los miedos que todavía nos mordían los tobillos? Siempre quise pintar acuarelas, confesó ella, dibujando círculos en la arena con un palito. Y yo cursar botánica, ¿puedes creerlo? Catalogar plantas raras, dar charlas en jardines históricos. Marga soltó una carcajada suave. Estamos a tiempo, Juani. Hay gente que empieza a los 90. Le devolví la sonrisa y respondí en serio. Me he prometido que nada de lo que desee quedará archivado para después. Regresamos a la posada para el desayuno. Pan rústico con mermelada de naranja, queso fresco y rodajas de aguacate. La mesa comunitaria estaba casi vacía. Una pareja de jubilados alemanes hojeaba mapas sin prisa. Doña Teresa nos recomendó visitar el mercadillo de Santa Clara, famoso por su artesanía de conchas y sus puestos de pescado ahumado. En el camino al pueblo detuve el coche en un mirador. Desde allí la costa se abría como un mantel azul y verde. Marga me apuntó con su móvil. Foto para la posteridad. Sonríe como si hubieras ganado la lotería. Posé sin esfuerzo. La lotería que había ganado estaba hecha de decisiones propias. Después de la foto encendí mi teléfono. 27 mensajes y 8 llamadas perdidas. Suspendí la tentación de mirar uno por uno. Solo vislumbré que el último remitente era Lucía. Levanté la vista. El mar brillaba como si no le importara nuestro drama doméstico. Deslicé la pantalla hasta el chat de mi nieta y abrí su nota de voz. Abuela, papá y mamá están rarísimos. No entiendo muy bien. Pero discutieron porque no hay casa y dormimos en un motel que huele a humedad. ¿Tú estás bien? Te extraño. El tono era mitad enfado, mitad preocupación. Respondí con un audio breve, buscando un equilibrio entre sinceridad y calma. Yo estoy estupenda, cielo. Manda fotos de la playa cuando puedas y recuerda que las vacaciones se llevan en el corazón, no en los hoteles. Pronto te contaré algo bonito. No mencioné la posada ni mi felicidad recién estrenada. No era el momento de que Lucía cargara con el conflicto de los adultos. El mercadillo de Santa Clara era un laberinto de toldos multicolores, taromas a sardina ahumada
y jabones artesanales. Entre puestecillos encontré a una anciana trenzando cestitas de palma. El cartel decía: Clases Express, aprenda en 15 minutos. Por instinto me senté frente a ella. Sus manos se movían con la seguridad de los oficios ancestrales. Las mías, torpes, siguieron su ritmo. Haga que el mimbre obedezca sus dedos, no al revés, me aconsejó en un castellano con deje portugués. Cuando terminé el pequeño cuenco, sentí la chispa de satisfacción que solía provocar en mí catalogar un libro raro o encontrar la cita exacta para un estudiante despistado. Compré material suficiente para practicar en la posada. Marga, que me observaba fascinada, apuntó: primer paso para tu futuro jardín botánico, una cesta para tijeras de podar. En el puesto siguiente adquirí semillas de albahaca púrpura y tomillo limón. Me había prometido empezar un balcón aromático y la palabra luego ya no figuraba en mi diccionario. De regreso nos detuvimos en un café con terrazas colgantes sobre el acantilado. Pedimos cerveza artesanal y una ración de pulpo a la brasa. Mientras esperábamos, revisé al fin las otras llamadas. 3 eran de Sergio, 2 de Paola, una del banco y las restantes de números desconocidos. Abrí el buzón de voz. La primera grabación, la de Sergio, sonaba al borde del desespero. Mamá, ¿por qué cancelaste? Lucía está llorando. Paola dice que esto es imperdonable. Por favor, llámame. Necesitamos entender. Deslicé a la segunda. Su tono había cambiado de súplica a reproche. La tercera ya era casi una amenaza pasivo-agresiva sobre lo que papá hubiera pensado. Me sorprendí notando que esas palabras, antes capaces de hacerme retroceder, ahora me resultaban ajenas, como si provinieran de un desconocido. Marga alzó la ceja al ver mi expresión. Noticias de la dinastía Esteves, monta a tragedia griega pero a distancia, resumí. Sigamos con nuestro pulpo. Aquella tarde, tumbada en la hamaca del balcón, empecé a redactar un correo largamente postergado. No era para Sergio ni para Paola, era para la directora de la biblioteca municipal. La jubilación anticipada me había dejado lagunas de nostalgia, pero también ideas frescas que el edificio necesitaba. Ciclos de lectura intergeneracional, talleres de memoria para adultos mayores, intercambios de semillas entre lectores que quisieran empezar huertos urbanos. Lo guardé en borradores, lo enviaría al volver, cuando la determinación se asentara. Entonces llegó el mensaje que no esperaba. No era de Sergio, sino de Paola, y estaba escrito en un tono sorprendentemente llano. Juana, soy consciente de que las cosas se han salido de control. Sergio no sabe que te escribo. Estamos en un aprieto económico y reconozco que confiábamos en tu ayuda sin reconocerlo. Si quieres hablar, estoy dispuesta a escuchar. Paola leí y releí esas líneas. No había excusa ni culpa aplastante, pero al menos reconocía la dependencia. Sin embargo, cerré la conversación sin contestar. Aún no. Necesitaba que la lección se consolidara. En su lugar, abrí Facebook, app que utilizaba poco, y subí la foto que Marga me había tomado. Pie de foto, aprendiendo que los amaneceres saben mejor cuando una elige con quién compartirlos. Etiqué a mi amiga, añadí la ubicación Santa Clara y guardé el teléfono. La noche siguiente, la posada organizó una pequeña fiesta de guitarras y vino en el patio interior. Un músico local cantó boleros antiguos que mi madre tarareaba mientras cocinaba. Sentí la punzada dulce de la memoria, y antes de que la melancolía se instalara, Marga me arrastró a bailar. Giramos a ritmo lento, sin importarnos que otros huéspedes nos miraran con ternura. A las 12, mientras la última nota flotaba en el aire, noté que el móvil vibraba de nuevo. Lucía insistía con sus mensajes. Me alejé del bullicio y escuché. Abuela, sé que mamá está enfadada, pero yo quiero entender por qué lo hiciste. Te extraño. No importa el motel, ni la playa, ni nada. Solo quiero verte feliz. Contesté con un video corto. La fogata encendida, gente riendo,
mi sonrisa de oreja a oreja. Cariño, la felicidad a veces empieza cuando una deja de darle la razón al miedo. Pronto te lo explico con chocolate caliente de por medio. Al enviar, sentí que la conversación más importante aún estaba pendiente, la que tendría con mi nieta cuando volviera. Una charla sin adornos sobre dar y recibir. El día previo a regresar a la ciudad, visitamos el faro de Punta Arcilla. Subimos los 132 peldaños hasta la linterna y contemplamos la línea del horizonte. Todo pareció encajar. La biblioteca, las cestas de mimbre, los límites recién trazados. En la carretera de vuelta, Marga y yo repasamos planes. Ella empezaría un taller de acuarela los jueves, yo las clases de botánica los lunes. Prometimos escapadas trimestrales, aunque fueran de solo un día, con la condición de que ninguna justificara su alegría pidiendo permiso. Al entrar en la provincia de Villaverde, encendí el móvil. 2 mensajes nuevos. El primero, voz trémula de Sergio. Mamá, entiendo si no contestas. He hablado con el banco y la hipoteca se puede reestructurar, pero tendremos que vender el coche de Paola y, bueno, cambiarnos a un piso más pequeño. No te pido dinero, solo quiero saber si estás bien. El segundo era de Lucía, una foto con un cartel pintado a mano que decía «Te quiero, abuela», sostenido frente al mar grisáceo. Respondí solo a ella. El amor siempre cabe en apartamentos pequeños y en cartas grandes. Nos vemos pronto, mi niña. Apagué el teléfono. Manejé los últimos kilómetros tarareando el bolero de la noche anterior, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que cada kilómetro recorría no me alejaba de mi familia, sino que me acercaba a mí misma. Volví a la ciudad un jueves al anochecer, cuando las farolas convertían la avenida en un bosque de naranjas líquidas. Mi apartamento me recibió con olor a albahaca. Las macetitas que había dejado en el alféizar parecían haber aprovechado mi ausencia para crecer audaces, como si intuyeran que su dueña traía bríos nuevos. Mientras deshacía la maleta, encontré, doblado entre la ropa, el cuenco de mimbre que había trenzado en el mercadillo. Lo dejé sobre la mesa con cuidado reverencial. Era pequeño, torcido, pero simbolizaba la primera cosa que había creado solo para mí en décadas. Encendí el contestador automático. 2 mensajes de la directora de la biblioteca, uno de Lucía y nada de Sergio. Al oír la voz de la directora, se me instaló un cosquilleo en la nuca. Juana, he leído tu correo sobre los talleres intergeneracionales. Nos entusiasma. Ven cuando puedas y hablamos de presupuesto. Sonreí. Ni siquiera había enviado el correo. Lo dejé en borradores. La directora hablaba de otro mensaje. La foto del festival de lectura que yo había compartido en redes había corrido como pólvora entre excompañeras. Ellas mismas la usaron para convencer al ayuntamiento de que regresara como consultora voluntaria. Había algo poético en la idea de reaparecer justo cuando me sentía más inédita que nunca. Lucía, por su parte, me enviaba un audio susurrado. Abu, papá dice que vendremos este sábado a la ciudad para hablar bien las cosas. No sé si debería alegrarme, pero quiero verte. Llevaré chocolate. Contesté con un corazón y un te espero sin más. El viernes madrugué. Me cambié el pantalón de pijama por un mono de trabajo, regalo de Marga. Recogí el pelo y me lancé al balcón. Mezclé tierra con compost comprado en el vivero del barrio y sembré las semillas de albahaca púrpura y tomillo limón. Cada puñado de tierra era un recordatorio tangible. Cultivar algo propio, verlo brotar. Era exactamente el tipo de satisfacción que había pospuesto toda mi vida. Cuando terminé, el teléfono vibraba sobre la mesita. Era Sergio.
Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. ¿Podemos pasar mañana sobre las 5? Por supuesto. La puerta estará abierta. Que llevemos algo. Miré mis manos manchadas de tierra. Quizá fruta fresca, respondí, y disposición para escuchar. La llevaremos, prometió, y colgó. No intentó justificar nada. Un progreso diminuto, pero real. A media mañana caminé hasta la biblioteca. El edificio de piedra clara y ventanales góticos me pareció igual que siempre. Pero al cruzar la puerta noté lo nuevo. Un cartel anunciaba lecturas con sabor a huerto, próximo ciclo. La directora, Elisa, bajó corriendo la escalera principal. Juana, viniste antes de que pudiera enviarte la propuesta formal. Digamos que los libros me tiran de la manga. En su despacho me explicó la idea. Mezclar charlas sobre literatura costumbrista con talleres de cultivo de hierbas para mayores de 60 y adolescentes, algo que reúna generaciones, dijo. Era, sin saberlo, la versión institucional de mi deseo privado de reconciliar mundos. Cuentas con mi experiencia y 2 mañanas libres por semana, ofrecí. Pero necesito que la iniciativa tenga voluntarias jubiladas, no solo a mí. Trato hecho, respondió. ¿Nombre de la actividad? Pensé en mis macetas. Semillas con historia. Cuando salí, llevaba un dossier bajo el brazo y el corazón latiendo al ritmo de un proyecto propio, no ajeno. El sábado por la mañana horneé un bizcocho de limón y lavanda, perfumando la casa con un aroma amable, neutral, que invitara a conversar. Puse la mesa del comedor con la vajilla que casi nunca usaba, no por ostentación, sino para recordarme que las ocasiones especiales se fabrican, no llegan solas. A las 4:58 sonó el timbre. Abrí. Sergio llevaba una cesta con naranjas y lucía un termo enorme decorado con pegatinas. Paola venía detrás, sosteniendo una bolsa de pan artesanal como quien porta un ramo de flores de disculpa. Bienvenidos, dije. Nos abrazamos con cautela, como si midiéramos la temperatura del agua antes de zambullirnos. Lucía me plantó un beso en la mejilla. Chocolate caliente, promesa cumplida, anunció agitando el termo. Nos sentamos. Durante los primeros minutos hablamos de trivialidades, el tráfico, el clima que cambiaba, los exámenes de Lucía. Cuando pasé el bizcocho, Paola fue la primera en romper el hielo. Juana, quiero pedirte perdón, por todo, no solo por lo del viaje, por haberte puesto en la posición de resolver siempre. No me había dado cuenta de lo que te cargábamos. No intentó edulcorar la disculpa ni justificarla. Sentí que la respiración se me acomodaba en los pulmones. Gracias, Paola. Aprecio la honestidad. Sergio apretó los bordes del plato. He tenido tiempo de pensar, mamá. Recuerdo cuando me enseñabas a equilibrar la libreta de gastos con la paga de papá, y me aterra haber olvidado esas lecciones. No las olvidaste, respondí. Solo las aplicabas con dinero ajeno. Hubo un silencio. Paola dejó el pan sobre la mesa y tomó la mano de su marido. Sergio inspiró. Vamos a vender la casa. Ya hablamos con la agencia. Iremos a un piso de alquiler cerca del Instituto de Lucía. Y he conseguido unas tutorías de matemáticas los sábados. Asentí. No ofrecí dinero. No ofrecí soluciones. Solo escuché hasta que terminó. Lucía sacó de su mochila un cuaderno. Abu, ¿puedes ayudarme a diseñar un pequeño huerto en el balcón del nuevo piso? Quiero plantar hierbas como las tuyas. Me iluminó la sonrisa. Claro que sí. Empezaremos con albahaca y menta. ¿Te parece? Lucía asintió con entusiasmo. Y por primera vez en esa tarde, todos sonreímos a la vez. Después del café, los adultos recogimos la mesa mientras Lucía hojeaba libros de botánica que había enviado la biblioteca como obsequio. Paola se detuvo frente al cuenco de mimbre. ¿Lo hiciste tú? En Santa Clara. Mis manos todavía dudan, pero el alma ya no. ¿Te importaría enseñarme un día? Preguntó con timidez.
La miré. No era la nuera impaciente que hablaba de presupuestos y marketing, sino una mujer consciente de haber perdido una referencia y querer recuperarla. Cuando quieras, respondí, y señalando las semillas en la repisa, la jardinería y el trenzado son buenos sitios para empezar de cero. Los errores se convierten en formas nuevas. Paola sostuvo el cuenco unos segundos. No dijo nada, pero apretó la base como si atesorara algo frágil. A las 8 se despidieron. En el umbral, Sergio se giró. No espero volver a ser como antes, mamá. Solo espero ser mejor que antes. Practica la constancia, le aconsejé. Las disculpas germinan solo si se riegan con actos. Se fue. Lucía me guiñó un ojo antes de bajar las escaleras. Al día siguiente, domingo, me reencontré con Marga en la cafetería de siempre. Le conté la visita y las disculpas. Ella escuchó sin interrumpir, removiendo su té de jazmín. ¿Y cómo te sientes? Ligera, pero alerta. Todavía estoy aprendiendo a no rescatar. Entonces pide otra tostada, rió. Cada día que no rescatas, se celebra con mantequilla. Brindamos con nuestras tazas. Afuera, la ciudad parecía distinta. No porque hubiera cambiado, sino porque mis ojos ya no estaban empañados por la urgencia de los otros. Al despedirnos, Marga me regaló un estuche de acuarelas. Para cuando quieras pintar plantas reales. ¿Y dónde pintaremos? En mi taller de jueves por la tarde. Tú enseñas mimbre, yo ensayo pinceles. Trato justo. Apreté el estuche contra el pecho. Era un símbolo de ese pacto silencioso entre mujeres que deciden no aplazar los deseos. Esa semana volví a la biblioteca convertida en semillero de proyectos. Presenté un plan piloto. 3 sesiones de semillas con historia. La propuesta incluía a adolescentes del instituto, mayores de la residencia cercana y madres jóvenes. Leeríamos fragmentos de La flor de la canela, de Isabel Allende. Y plantaríamos esquejes de romero mientras discutíamos la memoria del olor y la identidad. La concejala de Cultura, presente en la reunión, aplaudió. Así es como se siembra comunidad, dijo, sin intención de chiste. Salí del edificio con un calendario lleno y el paso ligero. Al cruzar la plaza, recibí un mensaje de Sergio. He inscrito a Lucía como voluntaria en tu taller. Dice que quiere aprender la historia de cada semilla. Le contesté con una foto de mis macetas ya germinadas. Las plantas crecen hacia la luz, igual que las relaciones. Nos vemos en clase. El viernes a mediodía sonó el timbre. Era un repartidor con un paquete a mi nombre. Dentro, un sobre y envuelto en papel de seda, un cuaderno de tapa dura con hojas de acuarela de alto gramaje. El sobre contenía una tarjeta. Juana, gracias por enseñarme que los límites también son cuidados. Paola. Debajo, una cita manuscrita. El amor es un tejido que se hace con manos firmes y paciencia. Me senté en la mesa, abrí la primera página del cuaderno y empecé a dibujar, sin borrar las imperfecciones. Boceté mi balcón con las macetas, el cuenco de mimbre, la cesta de naranjas que Sergio trajo y el termo de chocolate de Lucía. Cada trazo era un gesto de aceptación. La vida sigue siendo la misma, pero los contornos han cambiado porque yo los cambié. Cuando terminé el boceto, sonreí. Tenía ante mí la prueba gráfica de que podía reunir mi propia historia en una imagen serena. Guardé los lápices, me serví un té y me senté a contemplar las plantas que crecían lentamente. Pensé en el cuarto y último acto de esta crónica. No un final, sino un florecer. Las semanas posteriores se convirtieron en un torbellino de primeras veces. El lunes inauguré el taller Semillas con Historia. Habíamos dispuesto un semicírculo de sillas bajo la bóveda acristalada de la sala infantil, la única estancia lo bastante luminosa. Adolescentes con cara de sueño, abuelas con ojos curiosos y 2 madres jóvenes que se habían inscrito de oyentes para ver de qué iba aquello.
Lucía llegó con una maceta vacía bajo el brazo y una energía que iluminó la estancia. Le di una cartulina para que escribiera su nombre, pero ella garabateó Lucy Hierba y se rió de su chiste tonto. Sergio entró detrás, cargado con 2 bolsas de sustrato y un termo de café para mí. Saludó, dejó el material en un rincón y en lugar de marcharse, se sentó en la última fila. A los pocos minutos se vio rodeado por 2 señoras que no tardaron en recriminarle lo flojo que estaba el sistema de pensiones. Lo observé. Esta vez no buscaba escapatoria. Escuchaba. Comencé leyendo un fragmento de Isabel Allende, en el que la protagonista recuerda el olor del laurel en la cocina de su abuela. Luego pedí a cada asistente que nombrara un aroma que le devolviera un recuerdo nítido. Las respuestas tejieron un tapiz inesperado. El jabón de azufre del internado. La trementina que usaba mi padre para limpiar pinceles. El chicle de melón que repartían en los recreos. El gasoil de los barcos de mi abuelo. Mientras hablaban, repartimos semillas de romero y pequeñas etiquetas de madera. Les pedí que escribieran, junto a la fecha, una frase que resumiera el recuerdo. Lucía escribió veranos con aceitunas y risas de abú. Cuando todos habían plantado, me acerqué a Sergio. Sujetaba su etiqueta como si fuera una invitación a un baile que no se atrevía a aceptar. ¿Vas a plantar algo?, pregunté susurrando. No sé qué poner, admitió. Usa el olfato, le aconsejé. Cierra los ojos, huele la tierra y deja que venga un recuerdo. Lo hizo. Al cabo de unos segundos sonrió. Escribió algo y clavó la tablilla en la maceta. No leí lo que puso, pero el gesto me bastó como respuesta. Al despedirnos, la directora apareció para una foto. 30 pares de manos manchadas de tierra, alzando vasitos de plástico con semillas recién cubiertas. Cuando el flash estalló, comprendí que ese instante era una semilla más, la de una comunidad que se regaba a sí misma. Esa tarde volví caminando. El aire tenía olor a azahar precoz. Al llegar, encontré en el buzón un sobre con membrete notarial. Lo abrí sin prisa. Era la confirmación oficial de que mi testamento actualizado había quedado registrado. Releí las cláusulas, el fondo para becas de alfabetización, la donación a la biblioteca, la parte para Lucía condicionada a que terminara su educación. No importaba la carrera, importaba el empeño. Y un apartado nuevo, incluido a última hora. Un 5% para financiar microcréditos a mujeres mayores de 55 años que quieran emprender pequeños negocios sostenibles. Don ton ton. Sonó el teléfono. Era Paola. Juana, ¿puedes hablar? Claro, respondí, sentándome junto a las macetas. He vendido mi primera cesta trenzada, dijo con voz nerviosa. Una vecina la vio secándose en la terraza y me ofreció 10 euros. Yo ni siquiera estaba segura de que valiera la pena. Vale más de lo que crees, dije, y no por el precio, vale por lo que significa. Por eso te llamo. Quería darte las gracias por enseñarme a equivocarme bonito, como dices. Brindemos por todos los errores que terminan siendo arte, contesté, y escuché su risa aliviada. Colgué, me serví un vaso de agua y antes de beber me sorprendí hablando en voz alta. La red se teje sola cuando dejas de remendar los agujeros ajenos, brindé conmigo misma. El segundo encuentro del taller fue más bullicioso. Al fondo se colocó un trípode con un teléfono que transmitía en directo para los residentes de la casa de mayores que no podían desplazarse. Cuando empecé a leer un pasaje de Laura Esquivel sobre los sabores que curan el alma, vi el icono de corazones subir en la pantalla. Cada corazón era una anciana siguiéndonos desde su habitación. Tras la lectura, distribuí hojas de colores. La consigna era dibujar el mapa de un plato familiar y anotar la emoción que evocaba. Una chica de 15 años, Carmen, rompió a llorar al describir el caldo de su bisabuela. La última vez que lo probé fue antes de que se la llevaran a la residencia. Pensé que iba a odiar su olor a repollo para siempre. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora lo echo de menos, sollozó.
y me doy cuenta de que huele a casa. La abracé sin decir nada. Sobre su dibujo, Carmen escribió cielo de repollo y lo pegó en el mural colectivo. Así su nostalgia quedó plantada en público, lista para germinar. Durante la merienda, Sergio se acercó sosteniendo su maceta. ¿Te puedo pedir consejo?, dijo. Claro, el romero ya brotó y me asusta estropearlo. El truco es sencillo: observar y responder, no controlar. ¿Podría ser así con las personas?, preguntó bajito. Exactamente así, respondí. Una mañana recibí correo del banco. La venta de la casa antigua de Sergio se había cerrado. Abrí el PDF. Habían depositado su mitad en una cuenta nueva, sin titulares adicionales. Recordé la conversación en que le dije que resolviera sus asuntos. Sonreí. Estaba haciéndolo. Minutos después llegó un mensaje suyo. Transferí la primera cuota al plan de ahorro de Lucía. Gracias por enseñarme a diferenciar ayuda de dependencia. Respondí con un emoji de semillas. El domingo siguiente celebramos la primera comida de las hierbas, propuesta de Lucía. Me habría bastado una mesa sencilla, pero ella convirtió mi balcón en un comedor bohemio. Bombillas colgadas con hilo de tescar, manteles de colores, macetas como centros de mesa. Preparó focaccias con romero, el suyo, y tomates confitados. Sergio colaboró amasando la masa e intentando sin éxito que no se le pegara a las manos. Paola hizo una ensalada de naranjas y aceitunas negras, inspiración de una receta que leyó en mis cuadernos antiguos. Mientras comíamos, Lucía planteó un juego. Cada uno dice una frase sobre algo que aprendió este año y la clava en su maceta. Paola tomó la delantera. Ser fuerte no es hacerlo todo, es sostener lo que elijo. Luego Sergio. El orgullo sin responsabilidad es deuda disfrazada. Yo escribí, la libertad cabe en un tiesto si las raíces son propias. Lucía leyó la suya en voz alta, teatral. Las abuelas son brújulas cuando se atreven a viajar. Le dimos un aplauso, y el balcón pareció agrandarse con la luz tenue del atardecer. Más tarde, cuando todos marcharon, recogí los papeles y los guardé en el cuaderno de acuarelas, un collage improvisado. Al pasar la página, descubrí un sobre pequeño que Lucía había deslizado sin que lo notara. Dentro había un cheque simbólico, dibujado a mano, que decía, vale por 1000 aventuras compartidas, válido para siempre. Lo firmaba Lucy Hierba. Lloré un poquito, lo justo, y luego reí. La vida estaba pagándome intereses inesperados. El último sábado de primavera, organicé con Marga una excursión al jardín botánico de la ciudad. Invitamos a las voluntarias del taller y a cualquier asistente que quisiera sumarse. Apareció un grupo variopinto de 15 personas, más 3 conectadas por videollamada. Antes de entrar, repartí unas tarjetas donde se leía: escoge una planta que no conozcas, investiga su nombre, su origen y un mito vinculado a ella. Al final compartiremos la historia. Durante 2 horas caminamos entre invernaderos y senderos, preguntando a los jardineros, leyendo los carteles, olisqueando hojas. Yo elegí la Salvia elegans, la salvia piña. Descubrí que los mayas la usaban en rituales para invocar sueños dulces. Al concluir, nos sentamos en círculo bajo una jacaranda en flor. Uno a uno, relatamos nuestras mini investigaciones. La peonía, que simboliza la compasión en la tradición china. El ciprés que los romanos plantaban en los cementerios para guiar almas. La bugambilia, asociada a la protección maternal en México. Cuando llegó mi turno, conté que la salvia piña florece en otoño, recordándonos que la dulzura no es exclusiva de la primavera. Añadí, si la vida fuera jardín, los ciclos de cada planta enseñarían que la belleza tarda cuando lo merece. Marga aplaudió. En ese gesto vi reflejados 40 años de amistad que había desistido viudez, hijos, pérdidas y reencuentros. De regreso, me ofreció llevarme en su coche. Rechacé. Quería caminar y pensar. A medio camino recibí un mensaje de Lucía. Una foto de su balcón, ya rebosante de verde, y la leyenda, la menta pide maceta más grande. Manifestaciones de vida reclamando espacio. Era buen síntoma. Esa noche,
Actualicé mi diario. He descubierto que el perdón sincero no exige olvidar, sino recordar sin punzada. Sergio sigue siendo imperfecto, pero practicante del cambio. Paola, un tallo tierno que pelea por enderezarse al sol. Lucía, polen inquieto. Yo, la maceta que aprendió a no quebrarse para acomodar raíces ajenas. También anoté una frase que me rondaba desde la excursión. Las semillas no preguntan si el terreno es apropiado, germinan o no, pero siempre lo intentan. Decidí que sería la próxima consigna de nuestro taller. Al comenzar el verano, la biblioteca celebró su feria de fin de curso. La directora me pidió inaugurar el acto con una lectura. Elegí una carta de Clarice Lispector sobre la osadía de existir sin permiso. Mientras leía, vislumbré a Sergio en la última fila, grabando con su móvil. Lucía, 2 metros delante, sujetaba su maceta de romero ya enorme. Paola conversaba con la concejala. Cuando terminé, la directora me entregó un ramo de lavandas y un sobre. Dentro un contrato simbólico. Coordinadora honorífica del programa de saberes compartidos. Mi nombre impreso junto al sello del ayuntamiento. Sentí un vértigo dulce. A los 72 estrené un título que nadie me regalaba por lástima, sino por mérito. Sergio se acercó. Estoy orgulloso, mamá. Y yo, respondí, orgullosa de que estés aquí como público, no como problema. Lucía brincó para abrazarnos a la vez, y el romero soltó un aroma penetrante que nos envolvió como humo benigno. 2 días después recibí un correo inesperado de la agencia de alquiler de Outer Banks. Pedían disculpas por la confusión y ofrecían un descuento si alguna vez deseaba volver a reservar. Me reí. Abrí la carpeta Viajes de mi ordenador y anoté: próximo destino, Valle de Loira con Marga, otoño. Presupuesto lo que me haga reír. Luego imprimí la oferta y la pegué en el corcho de la cocina, no como tentación, sino como recordatorio. Los lugares del pasado no desaparecen. Uno elige si regresa con nuevas reglas o no regresa. La última sesión de Semillas con Historia coincidió con el brote de las primeras flores de romero. Propuse un ritual: trasplantar las plantas a los jardines o balcones de la ciudad. Cada persona recibió una tarjeta con el logotipo de la biblioteca y espacio para escribir un verso breve sobre su planta, y un código QR que llevaba a un mapa colectivo. La idea era soltar las macetas en lugares públicos, bancos, cafeterías, portales. Quien encontrara una escanearía el código y leería la historia detrás de aquella hierba. Llamamos a la acción Bromeriza la ciudad. Al despedirnos, los participantes salieron sosteniendo sus macetas como antorchas verdes. Vi a Sergio, Paola y Lucía doblar la esquina con sus plantas. Vi a Carmen saludar desde una bici. Me quedé en la puerta de la biblioteca con el mapa en el móvil mostrando puntos azules dispuestos a multiplicarse. Esa noche, los primeros marcadores aparecieron. Uno en la parada de autobús frente al hospital, otro en la fuente de la Plaza Vieja, 2 en la barandilla del río. Abrí cada enlace. Gente desconocida escribía mensajes al encontrar las macetas. Gracias por el olor que me recordó a mi abuela. Mañana cocinaré con ella y pensaré en el dueño misterioso. Sonreí. Habíamos plantado más que hierbas, conversaciones. El 15 de julio, aniversario de la boda con Arturo si aún viviera, emprendí un viaje en solitario a un pueblo costero del que siempre había oído hablar y nunca había pisado. Me alojé en un hostal humilde, con vista al Atlántico y desayuno de pan casero. Durante 3 días nadé, dibujé en mi cuaderno, escribí cartas que luego convertí en aviones de papel y lancé desde un acantilado. No importaba que nadie las leyera, importaba haberlas dicho. La última mañana, mientras caminaba por la playa, encontré un guijarro gris con vetas blancas que formaban la silueta de una semilla alada.
Lo guardé en el bolsillo. Al regresar a casa, lo puse en el cuenco de mimbre. Se convirtió en la primera piedra de una nueva colección, recuerdos de lugares visitados por gusto, no por obligación. En agosto, Lucía vino un fin de semana completo. Fuimos al mercado temprano, elegimos verduras y pescado, cocinamos juntas, ella guiada por mi libro de recetas manuscrito. El sábado por la noche sacamos sillas al pasillo del edificio y nos unimos a los vecinos que charlaban para espantar el calor. Lucía tocó la flauta travesera improvisando melodías. Una vecina aplaudía sin ritmo. Otra se animó a cantar coplas. Era un concierto improbable, espontáneo, pero nadie se quejó. Al contrario, la música se mezcló con aromas de bocadillos y risas que se extendieron más allá de la medianoche. Cuando subimos, Lucía dijo: «Abuela, ¿sabes? Creo que la aventura es un lugar que llevas puesto». Anoté la frase en mi diario, citándola. El 1 de septiembre inauguré mi exposición de acuarelas en la sala pequeña del centro comunitario. Titulé la muestra Macetas que cuentan. Cada cuadro era una planta junto a un breve texto con su lección. El ciprés, constancia que huele a cielo. La salvia piña, otoño también sabe a piña. El romero de Lucía, familia replantada. Marga dio el discurso inaugural. Sergio, con lágrimas discretas, tomó fotos. Paola trajo una cesta de pan de colores, harina de remolacha, espinacas, cúrcuma para la mesa del vino. Cuando Lucía leyó la leyenda de su romero, me abrazó fuerte. ¿Quién diría que todo empezó porque cancelaste un viaje? Reímos. Las personas que pasaban se detuvieron a leer, a preguntar, a comprar pequeñas láminas. Me di cuenta de que estaba vendiendo mis cuadros y había gente que pagaba. Destiné la mitad de la recaudación a la cuenta de microcréditos que abrí. El resto lo guardé en mi nueva libreta de caprichos. Sí, pensaba darme caprichos. Una tarde de octubre, mientras planificaba con la concejala la expansión del programa a otros barrios, recibí un mensaje de audio de Elodie. «Abu, papá y yo te vamos a sorprender pronto. Solo digo que vayas guardando los viernes por la tarde». Guardé la nota y seguí trabajando. Al salir, el aire olía a castañas asadas. Compré un cucurucho y me senté en un banco a ver la gente pasar. Pensé en los viernes por la tarde. Solían ser días de habitamiento tras una semana de cederme. Ahora eran anticipación de algo bueno y desconocido. El último domingo antes del invierno hicimos una siembra de cierre en la biblioteca. Cada participante trajo una semilla nueva rara: caléndula negra, maíz arcoíris, flor de cera, y la intercambió por otra. El grupo inicial de 15 había crecido a 50. Sergio, Paola y Lucía llegaron tarde con una caja. Dentro había 30 esquejes de lavanda que habían cultivado en su piso. «Queremos contribuir», explicó Paola, «y devolver lo recibido». Los asistentes hicieron cola para llevar un esqueje perfumado. Observé a mi familia repartiendo plantas y comprendí que la red de apoyo había cambiado de forma. Ahora ellos eran nudo, no carga. Al despedirnos, la directora anunció que la Biblioteca Central presentaría el programa en un congreso nacional como ejemplo de envejecimiento activo y cohesión social. Se me escapó una carcajada. La bibliotecaria modesta, convertida en ponente estrella. Lucía alzó los brazos. Orgullo de nieta. Aquella noche, de regreso al apartamento, encendí la lámpara del rincón de lectura y abrí mi diario para la última anotación del año. Hace 12 meses era la abuela que pagaba vacaciones ajenas. Hoy soy la mujer que cultiva historias compartidas. Mis manos todavía tiemblan, pero siembran. Las raíces del pasado no me asfixian, alimentan. Lo que comenzó como renuncia devino germinación.
Y lo mejor, continúo siendo aprendiz. PD. Mañana germinaré tulipanes en agua. Hay flores que necesitan frío para florecer. Yo también. Cerré el cuaderno, apagué la luz y antes de dormir susurré al cuarto oscuro. Gracias por el silencio que me enseñó a escucharme. En la repisa, el guijarro con forma de semilla brilló bajo la luna filtrada. A su lado, el cuenco de mimbre aguardaba nuevas piezas, quizá postales del Loira, quizá pétalos secos de lavanda, quizá recuerdos que todavía no existían. Me dormí con la certeza de que por fin las vacaciones eran para mí. Y así terminó esta historia. Pero dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Si te gustó esta historia, hay muchas más esperándote.